Muy buenas tardes. El siguiente trabajo es para el área de genealogía. La grabación de un hecho concreto, un fenómeno concreto en la ciudad de Bogotá. Como fenómeno elegí la indigencia, análisis genealógico de este fenómeno en la ciudad de Bogotá. La indigencia como fenómeno será abordado en el transcurso de este video desde las herramientas que nos propone la genealogía como herramienta y como meta. Elegí este tema porque es uno de los cuales diversas disciplinas lo han abordado, pero no lo suficiente como para explicárnoslo a fondo. Hay herramientas interesantes de la genealogía que nos proponen analizar un hecho, pues desde su génesis. En ese sentido se emparenta mucho con la arqueología, pero lo que la diferencia es precisamente esos hechos contingentes, accesorios, que también determinan un fenómeno y que no necesariamente están presentes a grandes rasgos o a grandes luces, y eso es lo que nos permite la genealogía. Eso es lo que se llama contexto de emergencia. Hechos o situaciones o circunstancias que no están ligados desde la historia oficial, desde la historia monumental, como nos dice el texto, pero que sí inciden en gran manera en que un fenómeno se da de una determinada manera. En ese orden de ideas, la indigencia, de acuerdo a un documento presentado por la Universidad Libre, cuya bibliografía está anexa al documento que se presenta en el entorno de evaluación, es un fenómeno que tiene varias aristas en la sociedad bogotana. De estas vamos a analizar genealógicamente la que corresponde a la pobreza silenciosa de ciudadanos de estrato 5 en Bogotá. Y esto es precisamente lo que no nos permite hacer la arqueología. Eh, Sobre todo en reportajes, últimamente se han dado noticias de que hay ciudadanos de estrato 5 de los barrios Chapinero, Quinta Camacho, los cuales están pasando por una pobreza muy vulnerable porque no tienen ningún subsidio del Estado, no tienen ninguna entrada, lo único que tienen es la casa de 500 o 1.000 millones de pesos en la que viven, pero que no tienen un sustento eh, constante. Se dan en condiciones de indigencia, puede que la indigencia no se les note en la ropa, no se les note en la cara, pero si atendemos al concepto de indigencia caben perfectamente en él. El contexto de procedencia y de emergencia. En ese orden de idea, la genealogía nos ofrece dos contextos para abordar ese tema. Como contexto de procedencia citaremos la revuelta llevada a cabo en Bogotá en el 48, la cual dejó varias familias en la indigencia. Yo tomé como punto de partida el hecho de lo que sucedió como conocido como el Bogotazo de 1948, porque ese fue el detonante en que ese fue el momento en que la indigencia en Bogotá, en Colombia, ese hecho fue el detonante para que se aumentara la indigencia como tal, porque en ese momento muchas familias quedaron en desamparo, muchas personas quedaron en la calle y años después no pudieron volverse a recuperar. En ese orden de ideas hay dos tipos de familias que no se volvieron a recuperar: las que fueron incitadoras de tal golpe y las que sencillamente se prestaron para tal revuelta. Las que lo incitaron fueron marginadas de los contextos políticos y económicos, y pues los descendientes de esas familias hoy en día no tienen eh, cómo participar en la vida pública, y si pudieron participar pues en ese momento estaban condenadas. Y las que fueron instrumentalizadas en ese momento no tuvieron ni los créditos ni la forma para recuperarse, es decir, les fue peor y ni siquiera los descendientes de esas familias pudieron recuperarse, pero en ese momento están en muchas condiciones críticas los descendientes de esas familias, si pudiéramos rastrearlos de alguna manera. En cuanto al poder disciplinar, en cuanto a las relaciones de poder, citaremos el hecho de que luego de la revuelta, como ya les dije, el gobierno se organizó de tal manera que dejó estudios de la participación del mundo, del gobierno como tal, a muchos concitadores del hecho, lo que marginó de cualquier participación a ellos mismos y a sus descendientes. Y aquí está la otra clase de revueltos, o sea, cómo
cómo la sociedad castigó de dos formas distintas a los concitadores del Bogotazo. En cuanto a poder generar, los revoltosos que lo perdieron todo no se volvieron a recuperar porque no tenían ni los medios ni los créditos para volverse a levantar del siniestro. Una conclusión final es que estos hechos, como nos dice el documento sugerido por la guía de actividades, la arqueología podría estudiarlos como tal. Una de las facilidades que nos da la genealogía en este tipo de estudios es que nos permite recabar muchos aspectos que la arqueología como tal no rebasa y que también determinan la aparición de un hecho. Este es mi proyecto. Muchísimas gracias por su vista. Que tengan buena noche. Hasta luego.